¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a estar armando y probando esta motosierra Nastera Luxtoft, una herramienta muy buena a la hora de hacer tu propia leña, trabajar en madera. La verdad que en épocas de frío es muy importante poder acceder a leña barata. Esto es una herramienta, una inversión, como yo siempre digo, las herramientas son inversiones. Así que bueno, vamos a sacarla de la caja, armar y poner en marcha y ya nos vamos a hacer leña. Acá en mi ciudad tengo esa ventaja que en caminos vecinales hay árboles para poder cortar y bueno, podemos hacer leña de bajo costo. Así que procedemos, gente. Bueno, como pueden ver, trae todo, trae la cadena, las herramientas para armarlo. Fíjense, acá abajo tiene para sacar la bujía con también un destornillador para estirar la cadena. Así que vamos a proceder a armar. Miren el cubre cadena como viene, para cortarlo según la medida de la espada. Esta es la máxima, así que no va a necesitar cortar, sino la pueden cortar. Ahí tenemos el dosificador para preparar la mezcla, 50-1 la proporción de aceite 2T con nafta super, nada más vamos a ocupar. Y bueno, ahora vamos a cargar lo que es nafta y aceite para la cadena que lleva ahí, así que bueno, vamos a proceder a cargar, armar y ponemos en marcha. Como siempre les digo y les repito, miren el manual, léanlo, a menos que tengan asesoramiento de una persona que esté en el tema, como hice yo, que fui a una persona que sabe mucho y me explicó todos los pasos. Igual siempre es conveniente leer los manuales de cada máquina, manual de usuario, para saber qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá en Argentina tenemos esa costumbre que no leemos. Ahora lo voy a mirar, a repasar los puntos más importantes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a retirar esta cubierta con la llavecita que viene, que estaba acá abajo. Vamos a retirar acá, aflojamos las dos tuercas y retiramos esta tapa. Sacamos ahí con cuidado. Esto es el freno. Tiramos las dos tuercas sin perder nada. Ahí. Bien, ahí ya retiramos la tapa. Primero que vamos a poner es la uña, la protectora. Así, perdón. Ahí. Así va. No, ahí. Ahí va. Vamos a poner la uña esta, que es la protección. Y después vamos a calzar la espada y la cadena. Bueno, ya está. Primero vamos a colocar la cadena. Tiene un piñón ahí atrás que tiene que calzar. Vamos a colocar que calce ahí. Cadena, el filo para arriba. Y después sí, vamos a poner la espada. Vamos a poner la espada. Y vamos a ir calzando la cadena que calce en la espada. Ajustar un poco y después vamos a estirar con el estirador que tiene ahí. Ahí vamos a calzar lo mejor posible. Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a poner la tapa que tiene que calzar el perno en el estirador que tiene. Igual hay un video de Luxtoft que explica muy bien esto. Y vamos a regular ahí para que calce el perno en la parte del estirador. Ahí calzamos, acomodamos la cámara para que se vea mejor. Hacemos que calce, tiene que calzar el perno en el estirador ahí. Ponemos las dos tuercas, ajustamos con la mano primero y después vamos a regular la tensión de la cadena. Acá en este modelo tiene el estirador acá, que ahí vamos a darle tensión a la cadena, que quede lo más ajustada posible, no tan ajustada, pero tampoco que pase un dedo.
y ya queda lista para arrancar. Ahora sí, atensada la cadena, vamos a proceder a hacer la mezcla. Yo tengo un bidón acá, ya compré para 5 litros de nafta y probamos el primer arranque. Acá tenemos 2 tapones, acá va el aceite para la cadena y acá va la mezcla de nafta que ya la estamos haciendo ahí. Preparamos en 5 litros. Vamos a agregar aceite a la cadena y la nafta. Listo, ya la tenemos cargada con nafta. Ahí tenemos un bombín para purgar. Le vamos a dar hasta que llegue la nafta, ¿ven? Ahí ya llegó la nafta. Ya llegó la nafta. Tenemos un interruptor ahí. Le vamos a dar 2 o 3 manijazos sin prender el interruptor y después sí le vamos a dar marcha. Acá tenemos el cebador. Le vamos a dar un poco. 2, 3. Sacamos el cebador. Prendemos ahí y bueno, ya quedó lista. Si tienen alguna duda, buscan en la página de Luxtoft que hay un tutorial más completo para el armado. Yo lo armé a él rápido, les mostré un poco y ahora ya nos vamos a ir a hacer leña. Nos vemos, gente, en un ratito. Bueno, vamos a hacer unas primeras pruebas acá con un tronco que hay acá antes de ir al campo. Un espectáculo, como lo vieron. Fíjense qué espectáculo, la bolsa para transportar, un lujo. Así que vámonos para el campo, ya nos vamos para el campo. Llegamos, gente, fíjense dónde estamos. Acá yo tenía un lote donde hacíamos picadas de autos, un circuito, y bueno, ahora la naturaleza después de unos años volvió a crecer espinillos. Tenemos espinillos para hacer dulce, fíjense, a 4 o 5 kilómetros de la entrada de Colón, un paraíso de donde vengo a veces a sacar estrés. Así que ya nos vamos a poner a cortar con la motosierra Luxtoft. Como ustedes ya saben, yo soy muy cuidadoso con el tema de la seguridad. Perdón, hay mucho viento. Traje delantal, antiparras, me faltan los auditivos y los guantes que me pongo ahora y arrancamos.
Bueno gente, por ser la primera incursión se portó la Lufthof. Llevamos varios troncos verdes y un poco secos que encontramos ahí. La verdad que no es para cualquiera, cansa un poco andar en el campo, pero la prueba está totalmente superada. Como siempre les digo, una herramienta no es un gasto, sino es una inversión que después la podés aprovechar y te abre el panorama para hacer mucho más cosas y hacerlas más fácil. Así que bueno gente, espero que les guste el video y bueno, recomiendo esta motosierra marca Lufthof, que también les voy a dejar el canal de Lufthof oficial, que tiene varias pruebas también y cómo se arma y todo lo demás. Espero que les guste gente. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.